Mire, le daba esta nota que hay 10 personas detenidas por su presunta participación en el traslado ilegal de más de 150 migrantes. Se hablaba de más de 200, de más de 300, pero bueno, oficialmente 150 migrantes que fueron rescatados la tarde del jueves aquí en la comunidad de Altazajal, en la zona oriente de Hermosillo. Esto cuando viajaban a bordo de 3 vagones del tren. La Fiscalía General de la República, la FGR, aquí en Sonora, detalló que las personas pues eran indocumentadas, viajaban en condiciones infrahumanas, de verdad, procedentes de la Ciudad de México y venían de diferentes países, pues de Centroamérica, de África, con destino al municipio de Sonoita. Se precisó que entre los migrantes rescatados pues había hombres, había mujeres, había bebés, niños, niñas de Senegal, de Ecuador, de El Salvador, entre otros, los cuales quedaron a disposición del Instituto Nacional de Migración. ¿A qué condiciones se enfrentan los migrantes? Ahorita está el tema, pues, el frío, pero imagínense venir ahí hacinados y en tiempo de calor. Vamos a hablar con Javier Contreras Arriaga, consejero ciudadano del Instituto Nacional de Migración. Javier, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Karina. Saludos a ti y a tu auditorio. Gracias. Pues terribles, dicen que era una corredera. No lograron pues atrapar a todos, venían de manera ilegal hacinados. Se estima en 3 vagones y que fueron trasladados también en vans, en camiones al Instituto Nacional de Migración. Yo me preguntaba en ese momento, ¿se darán abasto las autoridades del Instituto Nacional de Migración con todo este tema y pues con tantas personas que han sido prácticamente pues encontradas en condiciones así, igual o peor? Bueno, lo que pasa es que estamos abordando una problemática en la que nunca va a haber abasto suficiente, ¿no? Porque no somos los generadores de la propia problemática. Este tema del tráfico ilícito de migrantes es una situación que tiene varias esferas, ¿no? Evidentemente es un delito federal, que desde una lógica tradicional del derecho penal, pues hay que perseguir al delito, persiguiendo al delincuente, ¿no? Y esto significa prevenir el delito tratando de inhibir y de sancionar que quienes ya lo cometen pues salgan impunes. Pero es un delito muy particular porque en este delito no hay una persona que sea la que es la víctima, ¿no? O sea, aquí está el traficante, que es el que ofrece sus servicios, pero la persona objeto del tráfico, ella no es delincuente, o sea, ella está contratando los servicios del coyote, el traficante, él es el delincuente, el coyote, pero no hay una víctima como tal. De hecho, a quien le hacen el delito es al Estado, por así decirlo, ¿no? Porque están haciendo un cruce. O sea, ¿el Estado sería la víctima? Entonces no existe eso en el derecho penal, que el Estado sea la víctima, pero por así decirlo, se comete contra el Estado el delito, ¿no? Nada más, pero el migrante que está requiriendo el servicio no es víctima. Entonces eso lo hace muy difícil de rastrear ese delito, porque justo pues la persona que contrata el servicio pues evidentemente va a ser difícil que quiera delatar a su traficante, ¿verdad? Porque pues el traficante le está ofreciendo algo que los medios tradicionales y oficiales para migrar no le permiten, ¿no? Que es tratar de llegar al otro lado. Sí, por eso opta por lo ilegal. Claro, definitivamente, y eso, fíjate, es una discusión que teníamos el año pasado, porque me tocó trabajar en esta estrategia nacional de combatir el tráfico ilícito de migrantes, y les decíamos a los elementos de la Guardia Nacional, de la Fiscalía, pues es que realmente lo que provoca el tráfico ilícito de migrantes es 2 cosas. 1, que haya mucha demanda, mucha necesidad de migrar, y 2, que las políticas migratorias sean muy restrictivas. Lo que ocurre realmente. Exactamente. Si tú desarticulas, ¿no? O sea, si tú generas que la gente no tenga tanta necesidad de migrar de manera forzada, o generas alternativas regulares, pues no hay negocio para estos traficantes, ¿no? Lo que sucede es cuando se juntan estas 2 cosas, ¿no? Que son y lo de que hecho, existe. desde la pandemia para acá, el negocio del tráfico ilícito de migrantes está viviendo su época de oro. O sea, se han cuatriplicado, o sea, se han incrementado las tarifas que cobran, pero ahora el peligro es que estos traficantes ahora ya se han diversificado, ¿no? en sus actividades ilícitas, y entonces ahora ya son redes que también vienen involucrados otros delitos como el tráfico de armas, el tráfico de drogas, Claro. la trata de personas, y eso hace que aunque oficialmente lo que yo te decía, ¿no? El migrante no es víctima, pero sí se pone en una situación de grave riesgo, sí, más que nunca, donde sí puede ser víctima de otros delitos y sobre todo de las violaciones a sus derechos humanos, porque además, como está tan securizada la frontera, ahora las formas en las que los cruzan son mucho más peligrosas que antes. sí, se habla Entonces, de muchos hoy más que nunca es un peligro. que son utilizados para tenerlos como mulas, por ejemplo, trabajos forzados, ya habíamos dicho, el tráfico de personas,
la trata de personas, explotación laboral, sexual e infinidad de cosas, que esta es la rama o la diversificación de la que hablas. Y entre otros, ¿no? Ahora, voy a bajar un poquito el tema al contexto local, porque, bueno, se hablaba de 150, pero se habla que eran más personas. De hecho, creo que ni la autoridad tiene la cifra exacta. Creo que son 150 los que logran capturar, pero se hablaba que en ese momento, personas que estaban ahí, en ese momento pues del hallazgo y de que encontraron estas personas asesinadas en los vagones, salieron corriendo ahí a la comunidad abierta ahí. ¿Qué pasa? Y me lo ha preguntado mucho, sobre todo taxistas, Ubers o personas que ofrecen algún servicio. ¿Qué pasa si yo traslado a alguna persona, le ofrezco el servicio y está de manera ilegal? ¿Qué pasa si yo resguardo a una persona que trae hambre, pero que escapó a lo mejor de esta situación este día, el pasado jueves, y la tengo pues bajo resguardo en mi casa porque le estoy rentando, le estoy dando alimento? ¿O cuáles son las repercusiones que puedo tener por trasladar a alguien aquí en la ciudad o de aquí a otra ciudad o a la frontera? Es una gran pregunta y creo que hoy más que nunca en Sonora es importante que la gente socialice muy bien qué es el delito de tráfico ilícito de migrantes. Y quisiera dejarlo muy claro porque me lo han preguntado muchas veces. Sí, y esto es importante que la sociedad civil y las comunidades, todos los que quieren ayudar, las asociaciones religiosas, lo asimilen muy bien para que no caigamos en una trampa, ¿no? Para que aboguemos por una interpretación correcta. El tráfico ilícito de migrantes se da, sí, cuando una persona, ¿no?, de manera directa o indirecta, auxilia a otra para que haga este cruce de la frontera, pero siempre lo tiene que hacer a cambio de una retribución, que no necesariamente es de dinero, pero sí que tiene una connotación económica. Y esto viene desde el Protocolo Internacional de Tráfico Ilícito, ¿sí?, sobre tierra, mar y aire. Entonces, aquí podemos ver cómo hay un montón de organizaciones que de manera directa o indirecta, la verdad, sí están apoyando a que estas personas puedan migrar, ¿no? Lo podemos ver en el Mediterráneo, lo podemos ver aquí mismo, ¿no?, en el sur y el norte de nuestro país. O el padre que está aquí, el padre que da alimento, da cobijo. Exacto. Son organizaciones sin fines de lucro, asociaciones religiosas, voluntarios, que pues prestan algo que se llama ayuda humanitaria. Y eso no es una tipificación de este delito, ¿no? O sea, tiene que haber una retribución económica. Ahora, sí es cierto que puede ser peligroso que una persona, por ejemplo, en los Ubers y en los taxis hemos identificado que justo a ellos pueden de repente terminar estando involucrados en esquemas de tráfico, no como quien lo comete el delito, pero sí ser un engrane intermedio de una red más grande, ¿no? Okay. Y ellos ni se dan cuenta de personas que llegan en un avión y entonces les dices, tú agarra cualquier Uber, ¿no?, que recoja por ahí y te va a llevar a cierta casa donde te va a recibir cierta persona. Entonces ese chofer está adentro, no está involucrado. Pero está contratado por esa red que hace el negocio. Pero muchas veces no, si no sabe él, no está consciente de que, si me explico, simplemente está tomando un servicio. Pasaje más, un servicio más, pues entonces él no estaría haciendo parte de esta red de tráfico. Y eso creo que es muy importante, sobre todo en frontera norte, que la sociedad civil pueda apelar a la autoridad, ¿no?, a que puedan hacer estas cosas. Hay una cifra que de hecho se me hace bien interesante en estos casos, que suena mucho menos que la de las personas encontradas y puestas a disposición del INM, que son las personas traficantes. O sea, hay 10 personas, ¿no?, con las que se abrió una carpeta de investigación como presuntas traficantes. Es dificilísimo que haya una sentencia en la que realmente se detecte como culpable, ¿no?, o como traficante a alguna persona. Es muy raro que se llegue a una sentencia. O sea, están detenidas, pero difícilmente podrán lograr una sentencia. Sí, porque tienen que darse los elementos, ¿no? Y entonces creo que ahí es donde hay un tema muy importante, ¿no? Como en esta política de prevención del tráfico nos enfocamos mucho más en que la gente no llegue que en detener a los traficantes, ¿no? Exacto. Y otra cosa muy importante ahí, de hecho, podemos darle un giro muy interesante, ¿no? La persona que fue, por ejemplo, encontrada usando este servicio, esa persona en la ley de inmigración tiene el derecho, si quiere ser testigo o si fue víctima de algún otro delito, a recibir regularización migratoria y una cierta protección
si ella decide participar en un proceso. Pero justo no hemos generado un sistema de protección a las víctimas o de protección a personas en esta situación que les pueda dar la seguridad. Sí, por ejemplo. Nadie se anima. Por ejemplo, dar los datos, o sea, cómo llegaste, cuánto te cobraron, quién te dio, cuál es tu contacto y todo esto, y prefieren no, porque entonces vienen también, porque generalmente, de acuerdo a lo que nos han dicho, personas que han comprado estos servicios o son partícipes, que les piden todos sus datos y están amenazadas. Si tú dices algo, yo voy a matar a tu familia y dónde está, voy a regresar y ya sabes, ¿no? Se quedan con sus datos. Contraponer esta dinámica, ¿no? Sí. De protección al traficante. Sí. Entonces, el quien viene, obviamente contrató el servicio a un traficante porque no confía en el Estado, porque el Estado le está diciendo que lo va a deportar, y no confía en el Estado cuando lo rescatan, porque de hecho el Estado le llama rescate, pero pues para el migrante es que lo agarraron, ¿no? Que lo agarraron. Es una redada. Sí. Y pues menos va, o sea, ya en este punto pues ya no hay sí. confianza para coadyuvar. De hecho no sabemos qué ha pasado, si permanecen aquí, si se les dio algún papel para poder transitar de manera libre en el Estado, en el país, esto no lo sabemos, solamente estas 10 detenciones. No tengo información. No saber, por último, porque me interesa mucho, por eso hice la pregunta, Karina, como Uber nos piden muchos estos viajes, esas personas para llevarlos fuera de la ciudad. Yo sé que entra aquí el tema pues de derechos, el tema también de apoyar, como decíamos ahorita, pero tienen dudas muchas personas que se dedican a esto. Pero a nosotros como Uber sí nos regresan o nos quitan a las personas, pero en el aeropuerto llegan demasiados migrantes y aún estando la Guardia Nacional, ahí ellos ven cuando se están subiendo a los taxis del aeropuerto o a los taxis de sitio, que ellos sí los llevan hasta donde van y sin problema. O sea, sí es cierto, descaradamente los suben allí, los está esperando una van, pero si los sube un Uber, entonces sí los agarran, entonces es un negocio redondo, es lo que estamos platicando, pues, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, claro, yo creo que ahí es muy importante, justo también entre los propios gremios, poder hacer distinciones, ¿no? Si una persona simplemente recibe una solicitud de prestar un servicio y lo van a llevar a cierto lugar, pues ese es ese servicio, ¿no? No debería haber ningún elemento que le inculpe, ¿no? Porque ahí también tiene que haber esa garantía. Pero también es importante que si van detectando que hay ciertos lugares, ¿no? Que se vuelven recurrentes y que no responden a ser albergues de la sociedad civil o de estas organizaciones que sí están prestando esa ayuda humanitaria, pues entonces que pues puede haber ahí un indicador, así le llamamos. Un riesgo. Un indicador de un riesgo, y entonces sí, ahí creo que sí vale la pena tomar ciertas precauciones. Sí, porque ya no saben ni de dónde va a salir, que diga, pues estás en la red, a ver, vámonos taxi, vámonos vámonos Uber, vámonos Didi, ¿andas metido en esto? Y creo que como comunidad es importante que se proteja la propia comunidad en ese sentido, ¿no? Claro. De desincentivar que se diga, en Hermosillo es un lugar, ¿no? Donde sin problemas operan las redes, ¿no? Creo que más bien, de hecho, hay que dirigir a las personas a estos otros tipos de organizaciones, ¿no? A los albergues, a las organizaciones de la sociedad civil, a la ACNUR, a la OIM, donde hay en el Estado algún punto de apoyo, ¿no? De estas agencias internacionales, para que entonces ustedes también tengan la certeza. Javier, me gustaría continuar con este tema o profundizar más o aclarar más, pero el tiempo ahorita ya se me agota. Me gustaría, porque me llegan y porque tenemos mucha audiencia en relación a los Ubers, quienes estén rentando a lo mejor cuartos, quienes estén como taxistas, y hay muchas dudas todavía, pero me gustaría retomar este tema más adelante. ¿Te parece? Con mucho gusto. Muy bien. Javier Contreras, ¿dónde te encontramos? Estoy en redes sociales como J-Contreras A, y nos pueden seguir también al Consejo Ciudadano como @CCINN. Muy bien. Javier, gracias. Bonito inicio de semana. Bonito inicio de semana. Gracias, ahí está.